Señor, queremos darte gracias porque una vez más nos permites colocarnos al frente de ti. Quiero pedirte, Señor Dios, una unción fresca y especial para transmitir esta palabra y que tú tengas el corazón de mis hermanos preparado para recibirla en el nombre de Jesucristo, que es Dios. Voy a hablarles de algo que tiene relación con el tema de la semana pasada cuando hablábamos del trono de Jesucristo. Hoy quiero hablarles de el poder de la iglesia. Pero quiero que mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. Yo no vine a encarretarlos. No vine a mostrarme y a dármelas de que sé. Mire el versículo 2, 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y mire el versículo 4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. En estos días les he enseñado que nosotros tenemos que proclamar, predicar a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Dice el apóstol Pablo que él predica la cruz con unción, con poder. De modo que lo que está enseñando el apóstol Pablo en este texto es que el poder de la iglesia, que el poder que tiene la predicación es Jesucristo y Jesucristo crucificado, la cruz del Calvario. ¿Por qué relación? Durante varios días he enfatizado esto, porque con mucho pesar y con mucha lástima he visto que hoy en muchas iglesias se enfatiza, se predica un mensaje humanista. Un mensaje centrado en el hombre, un mensaje para agradar al hombre. La gente sale motivada porque es un mensaje de motivación, llenos de chistes, llenos de anécdotas, llenos de cuentos, pero no se está predicando la cruz del Calvario. En muchas iglesias el eslogan de hoy, el mensaje de hoy es: venga por su milagro, venga por su milagro. Y se enfatiza el milagro. Se enfatizan muchas cosas. Dijo el Señor en el Evangelio de Mateo en el capítulo 4, cuando el diablo lo tentó después de los 40 días de ayuno y le dijo: como tienes hambre, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le respondió, mire Mateo capítulo 4, versículo 4, el Señor le dijo al diablo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miren ustedes qué fue lo que enfatizó el Señor. Miren ustedes en dónde y en qué se centró el Señor. El Señor no dijo, bueno, vamos a comer pan, vamos a embolatarnos. No, el Señor dijo, de la palabra que sale de la boca de Dios. Yo creo en los milagros. Oro por milagros. He visto milagros grandes. Pero déjeme decirle que un milagro no salva vidas. Un milagro nos puede dar calidad de vida, pero un milagro no transforma. Da calidad de vida, mejora la vida,
pero no transforma vida. Mire lo que dijo el apóstol Pablo, y en estos días también lo enfatizábamos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Saben ustedes qué es lo que está enfatizando el apóstol Pablo acá? El carácter. Pablo dice, es más importante la formación de su carácter, es más importante la transformación de su mente y de su corazón que un milagro. Vuelvo y le repito, creo en los milagros, me gustan los milagros, oro por milagros, he visto milagros, pero los milagros no transforman vidas. Le voy a colocar 4 ejemplos bíblicos de lo que estoy diciendo. ¿Se acuerda usted de quién fue el apóstol Judas? El título que la historia le da a Judas fue el que entregó al Señor, el traidor. Pero ¿sabe usted de quién era Judas? Judas estuvo 3 años con el Señor, caminó con el Señor, oyó al Señor, lo vio hacer los milagros y todas las señales que hacía. Comió con el Señor, durmió en el mismo lugar en el que dormía el Señor. Estuvo con los demás discípulos del Señor. Pero mire esto, le voy a mostrar algo más. Judas, para que usted se dé cuenta, no solamente los 3 años con el Señor, sino que también era el hombre de confianza del Señor, y le voy a decir por qué. Hay un pasaje en el Evangelio de Juan en el capítulo 12, donde el título es Jesús es ungido en Betania. Parece que una de las hermanas de Lázaro, el que resucitó el Señor, en su casa le hizo un homenaje al Señor, y en un momento, María se llamaba la muchacha, entró con un frasco de alabastro, con un perfume de mucho precio, y lo quebró y lo derramó en los pies del Señor. Judas estaba ahí y dijo, ¡qué desperdicio! Esa plata se hubiera podido aprovechar para repartirla entre los pobres. Mire, Evangelio de Juan, capítulo 12, Evangelio de Juan en el capítulo 12, versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ese es el título. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Era el que tenía la bolsa. Era el encargado de manejar la economía de los discípulos. El Señor le encomendó a él esa labor. Ahora le pregunto, ¿a quién le encomienda, a quién le confía usted su plata? ¿Al que más ama o en el que más confía? Entonces era uno de los hombres de confianza del Señor. Ese era Judas. No solamente vio, caminó, comió, se llenó, sino que era el hombre de confianza del Señor. Pero su corazón no fue transformado, porque su carácter siguió siendo igual. Ahora, él fue el que entregó al Señor, el que lo traicionó. Mire ahora Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 14, dice la palabra de Dios. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Ahora mire capítulo 26, versículo 47, ahí mismo Mateo 26, 47. Mientras todavía hablaba, ya estaba Jesús en el monte de los Olivos, en el monte de Getsemaní, ya iba a bajar de orar con los discípulos, y entonces dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo,
salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron, lo entregó. Después de 3 años, después de ser el hombre de confianza, después de ver milagros, después de ver señales, después de comer, caminar, estar con el Señor, su corazón siguió siendo el mismo y por eso no lo entregó. Y por eso lo entregó. ¿Se acuerda también del apóstol Pedro? ¿Qué título le da usted al apóstol Pedro? La historia nos dice que así como Judas fue el traicionero, el que traicionó al Señor, Pedro fue el que lo negó. Pero hay algo muy importante en la vida de Pedro y quiero que mire Mateo capítulo 14, Evangelio de Mateo capítulo 14. Hay algo que el único que lo hizo fue Pedro. Hay un pasaje en el que hay una tormenta en el mar y los discípulos están en una barca y el Señor está en la orilla. Mientras los discípulos están luchando contra la tormenta, mientras los discípulos están venciendo su adversidad, el Señor viene caminando a ellos. Y entonces cuando lo ven se asustan y el Señor les dice, no tengan miedo, yo soy. Y Pedro le dice al Señor, Señor, si en verdad eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, manda que yo camine sobre las aguas. Mire, Mateo capítulo 14, versículo 28. Mateo 14, 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, el Señor le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Quién más ha caminado sobre las aguas? Este es el mejor milagro de demostración de poder en favor de una persona. Eso es más llamativo que una sanidad, eso es más llamativo que una liberación, esto es un verdadero milagro. Pero pocos días más tarde, Pedro estaba negando al Señor. ¿Por qué? Porque un milagro no le cambió su vida. Siguió con el mismo corazón, siguió con el mismo carácter, siguió pensando igual, a pesar que estar con el Señor. Y días más tarde, quiero que mire ahora Mateo capítulo 26, fue el que negó al Señor en uno de los momentos más críticos de la historia. Mire Mateo 26, versículos 69. Mateo 26, 69 dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Miren lo que pasó. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Mire, caminó sobre las aguas, pero su carácter siguió igual. Días después, pocos días después, estaba negando al Señor. A pesar de que caminó sobre el agua, su carácter siguió siendo el mismo. Más que caminar sobre el agua, Pedro necesitaba aprender a caminar sobre la tierra, formar su carácter, formación de carácter. ¿Se acuerda usted también de los 10 leprosos? Quiero que mire Lucas capítulo 17, le estoy colocando solamente ejemplos de la Biblia. Lucas capítulo 17, versículo 11, Lucas 17, 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id,
mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué fue más importante? Todos recibieron el milagro. Todos fueron sanados. Todos experimentaron el poder del Señor en sanidad. Pero solamente uno de ellos fue salvo. ¿Qué pasó con los otros 9? Solo uno fue salvo. Los demás recibieron sanidad, recibieron calidad de vida, pudieron volver a su ciudad, regresar a su familia, vivir divinamente, vivir bien, pero sin salvación. ¿Qué es más importante? ¿Qué es el centro de la predicación? Un momento también, quiero que mire Evangelio de Juan, Evangelio de San Juan en el capítulo 6. El Señor hace un milagro grandísimo. El Señor multiplica panes y peces para que las personas que lo estaban siguiendo comieran. Voy a leer todo el pasaje. Juan capítulo 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Lo seguían porque veían los milagros. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Mire el versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, un profeta. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. ¿Sabe qué está pasando acá? Un milagro, una señal poderosa, un milagro en favor del pueblo. Dice la Biblia que tuvieron hambre, ya no alcanzaban a regresar a su casa, el Señor multiplicó 5 panes y 2 peces, y de eso que multiplicó el Señor, dice el texto, que comieron 5,000 varones. 5,000 varones, dice el mismo relato en el Evangelio de Mateo, sin contar mujeres y niños, de modo que era mucha más gente. Y dice el relato que llenaron 12 canastos, 12 cestas de lo que sobró, de modo que fue una cantidad impresionante. Dice la Biblia, yo les enfaticé el versículo 12, se llenaron, dejaron de tener hambre, pero vieron a Jesús simplemente como un profeta. Y querían hacerle rey. ¿Por qué quisieron hacerle rey? Porque lo que estaban viendo en él no era al Hijo de Dios, sino a un panadero.
alguien que les suplió una necesidad, alguien que les llenó la barriga. Pero Jesús comienza a predicarles y les dice: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el pan de vida, yo he venido para que no tengan más hambre, yo he venido para que no tengan más sed, vengo de parte de Dios, soy el Hijo de Dios. Y entonces mire el mismo relato en el capítulo 6, pero ahora mire versículo 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y Jesús les dice: tienen que creer que yo soy el Hijo de Dios. Tienen que creer que yo soy el pan vivo. Acaban de ver un milagro, acaban de ver una señal, pero mire lo que les respondieron ellos en el versículo 30. Entonces dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Acaban de ver un milagro, acaban de ver una señal, un prodigio grandísimo, pero dicen: bueno, Señor, ¿y ahora qué señal nos hacen? ¿Qué era lo que querían ellos? ¿Se dieron cuenta ustedes que un milagro no transforma carácter? ¿Se dieron cuenta ustedes que un milagro no los transformó? Unos días más tarde, pocos días más tarde, estos mismos que comieron de ese pan que el Señor multiplicó fueron los que entregaron al Señor. Mire ahora Evangelio de Juan, capítulo 19. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 15. Mire lo que dicen, mire el relato cuando están entregando al Señor. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Miren ahora, tan fieles al imperio romano. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Eso es el centro del asunto. Ahora yo quiero preguntarle a usted, usted que ha seguido al Señor, usted que ha sido fiel con el Señor, ¿qué pasa si no recibimos el milagro? ¿Qué pasa si no vemos la señal? Muchos seguramente de afuera dirían: el Señor no nos ama, el Señor ya no nos tiene en cuenta, el Señor se olvidó de nosotros, el Señor ya no nos bendice y el Señor ya no nos hace milagros. Si el Señor no nos hace un milagro, si el Señor no nos muestra una señal, déjeme decirle que no importa, porque nosotros no vamos detrás de las señales y detrás de los milagros. Nosotros estamos siguiendo a Jesucristo. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que lo había leído muchas veces, pero hace poco encontré algo hermoso, algo fundamental. Está en el libro de Daniel, en el capítulo 3, cuando el rey Nabucodonosor ordena hacer una gran estatua para que los de Babilonia adoraran a esa estatua, y en Babilonia estaban los esclavos, entre ellos Daniel y los 3 amigos de Daniel. El rey promulga un edicto que dice: hombre, cuando suene una flauta, cuando suene una trompeta, todos los habitantes de Babilonia se tienen que postrar a adorar a esa estatua. Y van y le dicen al rey Nabucodonosor: oiga, rey, usted promulgó un edicto, usted dijo que todo el pueblo estaba obligado a adorar esa estatua, pero hay 3 de los hebreos que no lo adoran. Y el rey se enfureció y los mandó llamar y les dijo: les voy a dar otra oportunidad, y si no, los voy a meter a un horno de fuego para que se quemen, para que se mueran quemados. Arrepiéntanse y adoren la estatua. Miren lo que respondieron, y esto fue lo que me impactó. Muchas veces había leído el pasaje, había hecho el énfasis en que el Señor nos salva, nos guarda del horno de fuego, que no importa la candela, que no importa la situación, el Señor nos saca. Pero miren la fidelidad de estos 3 frente a esta amenaza. Si no se arrepienten y adoran la estatua que me representa a mí, estaba diciendo Nabucodonosor, los voy a echar al horno de fuego, les voy a dar un tiempo para que piensen. Mire Daniel capítulo 3, versículo 16. Es el centro del pasaje. Sadrac, Mesac y Abednego
respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, ya lo pensamos, no tenemos que tomar tiempo para tomar la decisión. Mire lo que dice en el versículo 17. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y dice el texto que el rey Nabucodonosor se llenó de ira y los mandó echar en el horno de fuego. Miren la amenaza, pero miren la respuesta de estos tres. No necesitamos pensarlo. Nuestra vida está en las manos de nuestro Dios. Nuestro Dios nos puede salvar. Nuestro Dios nos puede librar. Pero si no, no importa, porque nuestra vida le pertenece a Dios. Mire la respuesta. No les importó un milagro. No les importó el rescate del horno de fuego. Les importó seguirle siendo fiel al Señor. ¿Por qué? Porque un milagro no cambia vidas. Ellos prefirieron ser salvos. Ahora el relato nos dice que fueron echados al horno de fuego y que de ese horno de fuego el Señor los libró, el Señor los salvó. ¿Por qué? Porque el Señor también es más fiel. Porque el Señor sabe ser misericordioso. Pedro, un tiempo después, aprendió la lección. Pedro después aprendió que no es el milagro el que salva. Pedro después aprendió que es el Señor, que lo importante es servirlo. Mateo 4:4, Evangelio de Mateo 4, cuando el diablo tentó al Señor, le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor tenía hambre. Pero la respuesta del Señor dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué era más importante para el Señor? ¿Un milagro o la palabra de Dios? Al final del Evangelio de Mateo, capítulo 24, y quiero que mire el capítulo 24, versículo 35, el Señor dijo: cielo y tierra, Mateo 24, 35, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Enfatizó más la palabra que el milagro. Le dije ahora que el apóstol Pedro aprendió la lección. El apóstol Pedro supo a qué se estaba refiriendo el Señor. Y quiero que mire el mismo pasaje del milagro del pan. Quiero que mire nuevamente Evangelio de Juan, capítulo 6, cuando el Señor le pregunta a sus discípulos, después de que les predice a los discípulos: yo soy el Hijo de Dios, tienen que creer en mí, y ellos dicen: ¿qué señal nos das? Entonces comenzaron a irse, todos se comenzaron a ir, y el Señor les dice a sus discípulos: ustedes también se van a ir. ¿Ustedes también van a seguir solamente detrás de los milagros? ¿Ustedes me van a seguir solamente porque están viendo milagros? Mire la respuesta de Pedro. Capítulo 6, versículo 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro no le dijo: Señor, nosotros te seguimos porque nos gustan tus milagros. Nosotros te seguimos, Señor, porque nos gustas ver cómo liberas a la gente, cómo los sanas, cómo les das de comer, cómo caminas sobre el agua. Te seguimos, Señor, porque me hiciste caminar sobre el agua. Pedro le dice: Señor, te seguimos porque solamente tú tienes palabra de vida eterna. Ese es el mensaje que tiene que enfatizar la iglesia de hoy. La palabra de Dios. No ir a la iglesia a ser entretenidos. No ir a la iglesia a ver milagros, aun cuando los podemos ver. Ir a la iglesia a escuchar la predicación de la palabra. Durante muchos años, muchísimos años, le he enseñado a mis alumnos en todos los seminarios donde he enseñado, les digo: una predicación, un mensaje que no pasa por la cruz del Calvario es un mensaje que no sirve. Por eso les estoy diciendo hoy, el poder de la iglesia es la cruz del Calvario.
El único poder que tiene la iglesia es la cruz de Jesucristo, donde Jesucristo dio su vida, su sangre, derramó toda su sangre para salvarlo, no hacerle un milagro, sino hacerle el milagro más grande de todos, que es su salvación. Ahí dio su vida. Eso es lo que tenemos que predicar. Regrese nuevamente a Hechos de los Apóstoles, a Primera de Corintios capítulo 1, versículo 22. Mire lo que enseña Pablo. Mire el centro de esta predicación. Primera de Corintios 1, 22. Porque los judíos piden señales. ¿Qué querían ver los judíos? Milagros, poder. Los judíos piden señales. Y los griegos buscan sabiduría. ¿Qué buscaban los griegos? Que les enseñaran cosas nuevas. Por eso seguían a Pablo. Voy a repetir. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, y el que está hablando es Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados nosotros, así de los judíos como de los griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El poder de la iglesia es Cristo crucificado, no un milagro. Y vamos a llenarnos de la palabra del Señor. Y vamos a escuchar predicaciones que tengan que ver con la cruz del Calvario y no esos mensajes baratos, mentirosos de motivación. El mensaje de la palabra de Dios es lo que importa. El mensaje centrado en la palabra de Dios es lo que importa. El mensaje que nos lleva a la cruz de Jesucristo, donde está la salvación, ese es el que sirve. Señor, quiero darte muchas gracias por cada uno de mis hermanos que hoy tiene la oportunidad de escuchar esta palabra. Quiero pedirte, Señor, que a través de este mensaje nos motives a leer la palabra, a estudiar la palabra, a centrarnos en el mensaje de la cruz, a aprender a colocar nuestra vida y nuestros sentimientos al pie de tu cruz, donde diste tu vida por nosotros, donde tenemos salvación porque fuiste tú el que nos salvaste. Señor, solamente quiero colocar la vida de mis hermanos en tus manos y pedir tu presencia en el hogar y en la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesucristo, que es Dios. Amén.